Pucallpa, exactamente en la comunidad nativa de Nuevo Saposoa. Él es nuestro amigo Larry, uno de los pobladores que amablemente nos ha llevado a conocer su bosque. Y hemos venido a conocer el trabajo que él junto a su comunidad hace, un trabajo extraordinario, que más adelante se los voy a contar. Solamente quiero que le digas, Larry, a la gente que nos está viendo, nuestros amigos, ¿dónde estamos ahorita? Estamos en tu casa. En la comunidad nativa Nuevo Saposoa, en mi casa, mejor dicho, el bosque, en donde que nosotros queremos sacar, por ejemplo, la medicina tradicional, nosotros llevamos de aquí para curar alguna enfermedad. Cuando llegamos, los pobladores de la comunidad insistieron en que nosotros, dos periodistas, nos internemos junto a ellos en sus dominios porque solo así podríamos entender la historia que hoy les contaremos. ¿A dónde estamos yendo? Al árbol de Chihuahuaco. ¿Qué de especial tiene ese árbol? El árbol es ancestralmente conocido como palo más duro. ¿Por qué has hecho que me ponga botas? Porque vamos a entrar en el monte, en el bosque, y acá hay culebras, serpientes y otros animales, ¿no? Larry, ¿cuánto falta? Falta 77 metros nada más, estamos cerca para llegar al árbol de Chihuahuaco. Ahí está, con sus mapas. Larry usa un mapa, una aplicación que no necesita conexión a internet, porque en este lugar obviamente no hay señal, ni mucho menos internet. El primer objetivo era llegar hasta uno de los árboles más codiciados por los taladores. Para alcanzar sus 40 metros de altura tuvieron que transcurrir por lo menos 1000 años. Su madera es una de las más costosas y es por eso que por culpa del hombre hoy está en peligro de desaparecer. Son shipibos. Cada uno de ellos es autoridad dentro de su comunidad y dominan el castellano a la perfección. Desde hace 2 años luchan contra los invasores que depredan su bosque. No usan armas de fuego ni tampoco flechas y mucho menos machetes. Para esta batalla, ellos usan tecnología. Tendría el 50%. ¿Es complicado para ti aprender a usar esto? Bueno, en primera capacitación fue muy complicado, no entendíamos, pero con la práctica en el campo hemos aprendido. Tiene GPS, podemos tomar fotos, podemos tomar videos, audio, todo eso podemos hacer. ¿Y todo eso ya sabes hacer? Sí. ¿En qué momento estos nativos aprendieron a usar celulares y drones? ¿Cómo los usan para ahuyentar a los taladores y sembradores de coca en un lugar en donde no hay cobertura y mucho menos internet? ¿Qué hace un grupo de shipibos volando un dron en medio de este paraíso amazónico? Larry, ¿cuánto metro falta? Estamos cerca, 101 metros, no más falta para llegar a la deforestación. Debe ser que volar el dron ya. Sí, Ya. Ahí no pícalo. A ver ahí. Más chica, está saliendo. Espera un ratito. Hay que buscar. No. Un ratito. Hay que buscar. Ahí está saliendo, a ver. Está apareciendo acá. Está apareciendo más. ¿Quién es acá? Sí, pues, Ani llamaré. Ani, güey, ya ganar. Voy a ganar, está como. No está. Ese blanquito Ese blanquito. es la deforestación que está indicando la alerta. Bueno, podemos ver que acá en medio de todo verde se ve una mancha blanquita. Algo está pasando ahí. Ajá. Esa es la alerta que está indicando en el celular, entonces acá vamos a tomar foto. Nunca no pensábamos que los shipibos también van a manejar este avioncito, pues. Nuestro bosque es nuestro amigo, nosotros respetamos porque es como una persona, pero los foráneos, los extraños que vienen, ellos piensan de que es como un objeto podemos destruir, podemos vender, podemos comprar. Y eso nosotros no lo permitimos. Este es nuestro casa, nuestro mercado, ¿no? Es nuestro hospital.
Entonces por eso nosotros protegemos nuestro medio ambiente, nuestros recursos naturales. Partimos desde el puerto del Reloj en Pucallpa, un lugar con gran cantidad de comercio ambulatorio. Al equipo se unieron integrantes del programa Bosques del Ministerio del Ambiente y un integrante de la fundación Rainforest, este americano, que fue el encargado de entrenar a toda la comunidad en el uso de drones y celulares durante muchos meses. No hay conectividad aquí. Nadie tenía celulares o teléfonos inteligentes, smartphone, hace 3 años. Ahora ya son capaces de convertir el smartphone en un GPS, cámara y cámara video. Y para ellos el celular es más que, bueno, hacer llamadas o jugar en Facebook. Es algo que realmente utilizan para cuidar su territorio, lo que es toda su vida. Es claro que este lugar es uno de los predilectos para los taladores. Después de 3 horas de viaje en deslizador, llegamos a una de las primeras comunidades en todo el país familiarizadas con la tecnología. Anteriormente la comunidad nativa, nosotros como pueblo Shipibo, no sabíamos utilizar la tecnología. ¿Ha servido esto para ti en tu comunidad? Sí, hemos servido mucho. Gracias por este celular hemos frenado todo lo que es tala ilegal, amenazas, siembra de ilícitos, la carretera. Pues gracias por este celular. Bueno, acabamos de llegar a la comunidad nativa Nuevo Zaposoa y así es como nos reciben. Sí, así siempre recibimos. Le van a hacer la bienvenida, dando agradecimiento, Por haber venido. Por haber venido acá en la comunidad. Teddy es integrante del comité de vigilancia de este lugar y su función es manejar el dron. Después de 3 meses de entrenamiento es todo un experto registrando imágenes desde la altura. Está prendido el dron. Vamos a prender el control remoto. Vamos a esperar a que se conecte el control remoto. Ya, nos indica de que está listo para volar. Entonces vamos a iniciar el vuelo. Oye, Teddy, eres un experto volando el dron. Sí, hemos... ¿Cuántas veces lo has tenido que usar para reportar algún incidente, alguna alerta acá en tu comunidad? Más de 10 oportunidades. ¿Y qué cosas has grabado, por ejemplo? Chacra de coca, deforestación, quema de productos forestales. ¿Y de qué manera te ha ayudado este dron? ¿Te ha ayudado mucho? Sí, me ayudó mucho. Donde que hay amenaza fuerte, cuando uno ya no se puede caminar por medida de seguridad, ¿no? Claro, porque te enfrentas con los cocaleros, de repente te hacen daño, ¿no? Porque hay cocaleros armados, entonces uno ya no puede arriesgar mucho y nosotros ya utilizamos el monitoreo con el dron. Y luego estas imágenes, ¿a dónde las mandas? A las autoridades competentes de nuestra región de Ucayali. En el 2015 esta zona fue tomada por los invasores. El programa Bosques del Ministerio de Ambiente reportó más de 200 alertas satelitales. Hoy son ellos mismos, los comuneros, los encargados de verificar e inspeccionar cada una de estas alertas. Lo que ellos hacen es programar las coordenadas de las alertas en su celular y luego siguen con el celular como GPS al sitio de la alerta y pueden verificar realmente qué es. Si puede ser en un derrumbe o cambio del río, lo que es causa natural. O sea, ellos ahorita saben que algo está pasando, tienen que ir a ver qué cosa. Exacto, porque puede ser de causa antropogénico o por un tercero, por ejemplo, invasión o tal ilegal, o puede ser una causa natural. El mapa que ellos tienen en el celular no tan solo les indica la alerta es acá, sino que también les va señalando el camino que ellos recorren. Nosotros hemos salido de este punto y hemos recorrido toda esta línea roja y estamos acá. La fundación estadounidense Rainforest apoya nuestra Amazonía desde hace 6 años, enseñando a las comunidades cómo proteger su territorio usando la tecnología. La primera vez que a ti te trajeron y te presentaron esto,
te dijeron, oye, mira, esto tú vas a aprender a volar, ¿qué pensaste? Ni me daba importancia y yo veía muy difícil de manejar, ¿no? Y hasta el gobierno mismo no nos ha creído, decía de que los shipibos no tienen capacidad de utilizar esta tecnología, pero yo creo que haciendo todo, sacando mi conclusión, no ha sido así como ellos han pensado, sino que los shipibos nunca han tenido oportunidad. Ahora con esta oportunidad hemos podido aprovechar a lo máximo. Cualquier alteración, por mínima que sea, será registrada por estos hombres que no aceptan bajo ninguna circunstancia que extraños lucren exterminando sus territorios. Esto es lo que estaba indicando la alerta temprana y lo que está en el celular. Estamos llegando acá en el punto y estamos viendo que es una deforestación. Nosotros estamos conservando el bosque y mira que ahora hemos encontrado una chacra y eso no puede ser así. Y por lo tanto nosotros lo vamos a hacer un reporte a las autoridades competentes. El reporte va acompañado de una coordenada exacta del lugar, de fotos y videos que ellos mismos graban para que sean las autoridades las encargadas de sancionar a los irresponsables que atentan contra una de las zonas más importantes del planeta con el único fin de conseguir dinero. Ahora la deforestación es 0-0. Ah, sí. 0-0. Lo que en 2015 eran 260 alertas cuando hemos iniciado nuestro monitoreo. Y ahora en 2018 es 0-0 la deforestación. En esta comunidad tenemos 32 cochas alrededor de la comunidad. Tenemos un chihuahuaco de 500 años que muchos turistas quisieran ver. Pero hay personas que lo buscan no solo para verlo, sino también para cortarlo. Su madera es una de las más duras de la Amazonía y se usa para hacer finos pisos y paredes. Un solo árbol de estos es capaz de absorber hasta 40 toneladas de carbono. Imagínese lo importante que es. Deberíamos de cuidarlo y admirarlo al igual que los turistas. ¿Qué pasa, Tom? Te veo emocionado. Bueno, nunca he visto un árbol tan grande, tan impresionante, con tantos años, tanta historia. Y lo que significa es increíble. ¿Por qué es tan importante para ti haber conocido este árbol? Yo sé que los bosques de Perú son importantes para peruanos de Lima, para mi familia donde soy yo y para todos los seres humanos en el mundo. Uno, porque hay que mitigar el cambio climático. Imagina la cantidad de carbono que este árbol está captando cada año. Uno. Segundo es la biodiversidad. ¿Quién sabe qué está en este bosque? ¿Qué animales, qué plantas, qué falta para medicinal? ¿Quién sabe lo que falta por descubrir? ¿Quién sabe qué falta por descubrir? Exacto. Tal vez nunca entienda la importancia de cuidar nuestra Amazonía hasta que la visite. No por nada le dicen el pulmón del mundo. No seamos cómplices de este crimen forestal. Ellos viven en este lugar y están haciendo un gran esfuerzo por cuidarlo. La tecnología es un gran aliado, pero no bastará si es que el hombre no toma conciencia.